Ya, nos están pidiendo que calculemos la frecuencia y nos están dando la velocidad y nos están dando la longitud de onda, ¿cierto? Ya habíamos leído el ejercicio de antes, pues ya. Y nos están preguntando solo por la cuerda A, entonces nos dieron todos los datos de la cuerda A, entonces estamos dados, pues. Lo que tenemos que hacer es jugar un poquito con la fórmula. Velocidad es igual a frecuencia por lambda. Longitud de ondas, el simbolito de la longitud de onda se llama lambda, por si acaso, ¿ya? Y como le están pidiendo frecuencia, velocidad es igual a longitud de onda dividido en longitud de onda, y ahí estaría. ¿Vieron? Lo que está multiplicando pasa dividiendo, como el gatito del meme que decía. Y ahí podemos sacar la frecuencia, ¿cacharon o no? Entonces tenemos que dividir la velocidad, que sería 1,5, en la longitud de onda, que sería 30 centímetros. 1,5 dividido en 30 sería a ver, espérame. 1,5 dividido en 30 metros partido segundo, centímetro. Tienen que ser 30 metros. Hay que pasar a metros. Ya sí, ya sé. Está en centímetros, lo tengo que pasar a metros. Sí. Yo soy pa. Si este ejercicio lo había hecho la clase pasada, y lo primero que hice fue pasar el otro. Yo soy pa. Son cosas que pasan. Sucede, domingo. 30 centímetros, ¿cuántos metros serían? 0,3. 0,3. Muy bien, Cas. 0,3 metros. Lo voy a anotar ahí. Entonces, frecuencia es igual a velocidad dividido en longitud de onda. La velocidad era 30, no, la velocidad era 1,5. 1,5 dividido en 3. Y eso sería 5, porque piénselo así, 3 por 5, ¿cuánto es? 15, po. Entonces, lo pueden sacar como así, o hacen la división nomás, 1,5 hoy. O hacen la división. 1,5 dividido en 3, corren la coma, entonces te quedaría 15 dividido en 30. Uy. El 30 del 15 no te cabe, se pone un 0. El 30 en el 150 te cabe. Bueno, y así lo tenemos que ir haciendo. Bueno, se hace la división, da 5. Bueno, eso, pues, lo importante es que cacharan en verdad, o sea, lo que está multiplicando pasa dividiendo y eso, pues, y que tenían los datos ahí y que era solo ahí hacer la transformación de la unidad de medida, porque cuando, por ejemplo, si le preguntaran por la longitud de onda así como solita y estuvieran todas las alternativas en centímetros, por ejemplo, y como que no hubiera que ponerle ninguna ecuación ni nada, ahí ya lo podéis dejar en centímetros, como en ese caso especial. Pero si la tenéis que poner la longitud de onda en una ecuación, siempre tiene que estar en metros, ¿ya? Longitud de onda en metros, la rapidez o la velocidad tiene que estar en metros partido segundo,
la aceleración en metro partido segundo al cuadrado, la frecuencia tiene que estar en hertz, el periodo tiene que estar en segundos porque ocupamos el sistema internacional de medida, ¿ya? El sistema internacional de unidades ¿Puedes de repetir medida. eso lo que dijiste? Que la frecuencia tenía que estar en hertz, ¿y qué más dijiste? Uy. Ya. Bueno, aquí tenemos listo ese ejercicio, ahora veamos el otro. La figura muestra una fuente generadora de onda y ya, es el mismo enunciado de arriba, pero te están preguntando otra cosa. ¿Cuánto tarda la fuente generadora de onda en generar una oscilación completa en la cuerda A? El tiempo que se demora en generar una oscilación completa corresponde a periodo, ¿ya? Entonces te están preguntando el periodo. Y tú ya habías calculado la frecuencia, en este ejercicio tú ya habías calculado la frecuencia de la onda de la cuerda A, ¿cierto? Era 5. Hemos calculado y dijimos que periodo es igual a 1 dividido en frecuencia y frecuencia sería 5. 1 dividido en 5, ¿cuánto es? 0,2. Porque dividido en 5, el 5 no te cabe en el 1, ponía un 0, el 5 en el 10, te cabe 2, 0,2, ¿ya? Esa sería la respuesta. Ya habíamos calculado la frecuencia arriba. Cuando ahí jugando con la ecuación que la habíamos calculado. Ya, a ver, este está un poquito más complicado. Te ponen el mismo enunciado, ¿ya? Y te están preguntando, si la longitud de onda en la cuerda B es 10 centímetros, la rapidez de propagación de la onda en esta cuerda es, ya miren, aquí lo que tienen que cachar, que, por ejemplo, aquí, en la cuerda A la rapidez de propagación de la onda es 1,5 metros partido segundo al cuadrado, y la longitud de onda es 30 centímetros, ¿ya? 30 centímetros. Aquí la longitud de onda disminuyó a 10 centímetros. Entonces, ¿cuánto disminuyó? Disminuyó 3 veces, ¿cierto? Si la longitud de onda disminuyó 3 veces, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Aumenta? No, por longitud de onda disminuye 3 veces también, po. Porque son Disminuye 3 veces también. Ah, sí. Sí, y disminuye en la misma proporción. Si la longitud de onda disminuyó 3 veces, la rapidez también va a disminuir 3 veces. Entonces aquí, 30 dividido en 3 te da 10. 1,5 dividido en 3, ¿cuánto te da? 0,5, pues. 0,5 más 0,5 más 0,5 te da 1,5, pues. Entonces, eso tienen que ir cachando. Ya, ahora vamos a mirar el otro PPT porque nos faltan fenómenos ondulatorios que ver. Tenemos que resumir esto rápido ya. Uy, esperen. Esperen un segundito. Ya cabes. Ahora vamos a ver refracción, ¿ya? Ya miren. Primero vamos a definir refracción. Refracción es el cambio en la dirección de propagación que experimenta una onda cuando se transmite de un medio diferente. Ocurre cuando el ángulo de incidencia de la onda es distinto de cero respecto de una línea imaginaria perpendicular a la superficie denominada normal. Ya, chiquillos, ¿vieron que habíamos visto la transmisión? Bueno, la transmisión era una capacidad que tenía la onda, ¿cierto?
de poder transmitirse en otro medio. Pero cuando la onda se transmite a otro medio, cambia de dirección el rayo que se transmite, ¿ya? Eso es lo que pasa. Por ejemplo, aquí, ¿vieron? Va el rayo y cambia de dirección, se enchueca. Entonces, ya dice, ocurre cuando el ángulo de incidencia de la onda es distinto de cero respecto de una línea imaginaria perpendicular. Ya. La normal, por ejemplo, acuérdense, viene el rayo en el punto en donde ya cambia de superficie, se dibuja la normal. Porque si el rayo es cero, significa que vendría abajo el rayo, ¿cachai? O sea, si el ángulo del rayo es cero, significa que está perpendicular. Entonces, no se podría, ¿cachai? Seguiría como derecho nomás. ¿Van cachando? ¿Van cachando esto, chiquillos? Sí. Sí, Ya. Bueno, entonces ya. Bueno, ahí está dibujada normal, que es perpendicular al medio, al medio de propagación, o sea, a la superficie, al cambio, o sea, ahí justo donde cambia de medio. Interfaz se llama, interfaz entre los dos medios. La normal es perpendicular a la interfaz, ¿ya? Díganlo así, más o menos. Pero ustedes cachan qué es, pues. O sea, justo ahí en donde cambia de medio. Se llama interfaz. Porque, por ejemplo, en la reflexión, uno decía era perpendicular al medio, pues, porque solo había como un medio ya. Pero aquí tienen que decir interfaz. Bueno, esto es lo que vimos recién, que su frecuencia y periodicidad permanecen constantes, su rapidez y longitud de onda cambian de manera proporcional. Ya, esto es importante. Si la onda aumenta su rapidez, al cambiar de medio, entonces se aleja de la normal. Si la onda disminuye su rapidez al cambiar de medio, entonces se acerca a la normal. Miren, ahora les voy a explicar esto al toque. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que la luz iba más rápido en medios menos densos, o sea, menos densos? Lo dije hace poquito, pues, ¿se acuerdan? sí, en medio lisos. Entonces, lo que tienen que hacer aquí, ya, van a hacer la prolongación del rayo. Estoy dibujando otra vez el rayo refractado para que no se vea del mismo color rojo. Ya. Entonces el rayo azul es el rayo refractado, ¿ya? Y el rayo rojo lo dibujé como si pasara de largo, ¿ya? Como que hice una prolongación. La normal es esta línea negra. Aquí la luz está pasando de un medio menos denso a un medio más denso. Está pasando del aire al agua, ¿cierto? Entonces, si está pasando del aire al agua, ¿la luz dónde va más rápido? ¿En el aire o en el agua? En el aire, ¿cierto? Va más rápido en el aire, entonces está disminuyendo su rapidez al cambiar de medio. Y como está disminuyendo su rapidez, tiene que compararlo aquí. ¿Qué está más cerca de la normal? ¿El rayo refractado o la prolongación que hice del rayo incidente? El rayo refractado, que sería el rayo azulito, está más cerca de la normal, ¿cierto? Está más cerca de la normal que la prolongación, entonces se está acercando a la normal. Así lo tienen que ver, ¿ya? Y miren, si la luz se transmite a un medio en donde su rapidez de propagación disminuye, el rayo refractado se acerca a la normal, ¿viste? Como está pasando del aire al agua, está disminuyendo su rapidez, entonces se está acercando a la normal. Veamos, por ejemplo, aquí va a pasar del vidrio
al aire. Entonces, está pasando de un medio más denso a uno menos denso. Está aumentando su rapidez, ¿cierto? La línea negra es la normal. Me quedó mal, pero esa es la normal. ¿Qué está más cerca de la normal? La prolongación que hice del rayo incidente, que sería la cosita roja, o el rayo refractado está más cerca. ¿Cuál de los dos está más cerca? La prolongación. La prolongación, entonces el rayo, o sea, el rayo refractado se está alejando del normal. Entonces hacen la prolongación, hacen la comparación y ahí le va a salir a tiro eso que tienen que entender, ¿ya? Y esto es como, esto lo anotan, pues si la luz se transmite a un medio de en donde su rapidez de, o sea, si la luz se transmite a un medio en donde su rapidez de propagación disminuye, el rayo refractado se acerca a la normal. Si la luz se transmite a un medio en donde su rapidez de propagación aumenta, el rayo se aleja de la normal. Ya miren, la rapidez de propagación es mayor en medios que tienen un menor índice de refracción. Ya, la luz. Seguimos hablando de la luz, ¿ya? El índice de refracción es la velocidad de la luz en el vacío. Voy a ponerle B mayúscula y la B minúscula así. Velocidad de la luz en el vacío. Y la velocidad de la luz en cualquier medio. Voy a ponerle una X, ¿ya? Es el índice de refracción. Y ya, yo le había dicho que la luz iba muy rápido, o sea, la luz alcanzaba su velocidad máxima en el vacío, ¿cierto? Ya, pongamos que la velocidad de la luz es 10, ¿ya? Y entonces, todos los otras velocidades en cualquier otro medio va a ser menor que la velocidad de la luz, ¿ya? Por ejemplo, la velocidad de la luz en el aire va a ser menor que la velocidad de la luz en el vacío. O por ejemplo, divide velocidad de la luz dividido en velocidad de la luz, te daría 1. Entonces el índice de refracción de la velocidad de la luz en el vacío es 1. Porque velocidad de la luz en el vacío dividido en velocidad de la luz en el vacío es 1. Ya. Pónganle que la luz en el aire tiene un índice, o sea, ya, digamos que la velocidad de la luz en el aire es 2, por ejemplo. La velocidad de la luz es constante, eso entonces no se mueve. El 2 en el 10, ¿cuántas veces te cabe? 5, ¿ya? Ya, entonces, en el aire. Y entonces vamos a decir que el índice de refracción del aire va a ser 5. Ya, por ejemplo, digamos, acuérdense que la velocidad en medios más densos tiene que ir disminuyendo. Entonces, digamos que la velocidad de la luz, no sé, en una piedra es 1. El 1 en el 10, ¿cuánto te cabe? 10 veces, pues. Entonces, el índice de refracción menor es 5, que sería el índice de refracción, por ejemplo, que dijimos que era el índice de refracción del aire. Entonces, los índices de refracción menores significa que son índices de refracciones de medios menos densos, ¿ya? Eso tienen que pensar. Acuérdense, índice de refracción es velocidad de la luz dividido en velocidad de la luz en un medio determinado, ¿ya? Y aquí le puse como referencia el 10, po. Y mientras más denso el medio, más lento va a ir. Entonces, tú puedes decir que, a ver, ¿qué puedo poner?
ya va a ir más lento. Entonces, por ejemplo, entonces, por ejemplo, mientras más pequeño sea el número que hay acá abajo, más veces te va a caber acá arriba. ¿Cierto? Eso tienen que pensar, mientras más pequeño sea el número que hay acá abajo, o sea, mientras la velocidad que tiene la luz en ese medio sea menor, más veces te va a caber en la velocidad de la luz. Piénsenlo así, ¿ya? Entonces, y como la velocidad va a ir disminuyendo en medios más densos, ahí viene lo que dice arriba el enunciado, que la rapidez de propagación es mayor en medios que tienen un menor índice de refracción. ¿Cacharon los índices de refracción? Igual hay una tabla ustedes ponen tabla de índices de refracción y les van a salir los índices de refracción de todos los medios, ¿ya? Y van a ver que los medios que, por ejemplo, el índice de refracción del vacío, por ejemplo, es 1 y el índice de refracción del aire es 1, y algo. Entonces son súper parecidos y el índice de refracción del diamante es casi 2, por ejemplo, ¿ya? Entonces, mientras menos denso sea el medio, menor va a ser su índice de refracción. Eso es lo que tienen que saber, ¿ya? Y bueno, eso, no se compliquen con eso. Ahora vamos a ir con la refracción, pero en el sonido, ¿ya? La rapidez de propagación en sólidos es mayor que en líquidos y a su vez en líquidos es mayor que en gases. Ya, miren, aquí pasa lo contrario que pasa con la luz, ¿ya? En una clase pasada yo le había dicho que el sonido tiene como efecto dominó, que es una onda como de efecto dominó. Porque imagínense ya, el sonido tiene muchas partículas, ¿ya? Entonces va a venir la onda, va a perturbar esta partícula se va a mover para allá, va a chocar con esta, se va a mover para allá, va a chocar con la otra. Bueno, por ejemplo, las partículas en medio sólido, en un medio más denso, van a estar más juntitas, ¿ya? Entonces la distancia entre las partículas va a ser menor, y se va a demorar menos tiempo en chocar. Pero, por ejemplo, en el aire, que las partículas están mucho más aladas, en un medio menos denso, se va a demorar más tiempo en chocar, ¿cachai? Entonces, por eso el sonido va más rápido en medios más densos, ¿ya? Pasa lo contrario que con la luz, ¿ya? Con la luz tienen que tener de referencia el vacío, y con el sonido acuérdense del efecto dominó y relaciónenlo con la distancia que hay entre las partículas, ¿ya? Y la rapidez de propagación aumenta con la temperatura del medio. El sonido se propaga más rápidamente en el aire caliente que en el aire frío, por lo que tiende a formarse en la atmósfera. Por ejemplo, el aire caliente casi siempre se concentra arriba, ¿ya? Cuando hay un día de mucho calor, mientras más arriba esté, como que se va a sentir un poquito más de calor, ¿ya? El aire caliente se concentra más arriba. Entonces, cuando tú estás hablando, por ejemplo, el sonido se va a curvar hacia arriba, porque arriba está la concentración de aire caliente. Pero, por ejemplo, en un día frío, que no hay calor ni arriba, ni abajo, ni en ninguna parte, el sonido va a llegar para acá y va a despertar a este pobre gallo, que estaba tomando una siesta. Y bueno, eso, por eso en días calurosos, el aire más caliente tiende a estar arriba. Ya, ahora vamos a ver esta pregunta. Cuando un rayo de luz pasa del aire al agua, es correcto afirmar que al refractarse, un rayo de luz pasa del aire al agua, pasa de un medio más denso a menos denso. Significa que disminuye su velocidad, ¿ya? La luz aumenta su rapidez de propagación, eso es mentira, recién lo dije, que disminuye su velocidad. Acuérdense que la luz va más rápido en medio menos denso.
el rayo se acerca a la normal. ¿Cuándo el rayo se acercaba a la normal? ¿Alguien que quiera decir? Chiquillos. Aló. F. Ah. Chica, acuérdense. Cuando disminuye su velocidad, se acerca a la normal, ¿ya? Anótenlo. Trata de participar, pues chiquillos. Cuando disminuye su velocidad, se acerca a la normal. Entonces la segunda sería verdadera. Up. La luz mantiene constante su frecuencia. La frecuencia no cambiaba, ¿cierto? La frecuencia cambia. Ay, esperen. Esperen. A ver, un rayo de luz pasa del aire al agua. Entonces disminuye su velocidad. Ya. La luz, su luz aumenta su rapidez de propagación. Eso es mentira. El rayo se acerca a la normal. Eso es verdad. Me había confundido con la X, con los cositos. Ya. Y la luz mantiene constante su frecuencia. Toda la onda mantiene constante su frecuencia. Eso nunca cambia. Entonces es 2 y 3, ¿ya? La primera la había marcado como una X. Y aquí había puesto X, no sé, de pura tonta. Si no, sí lo había visto. Ya, pero es 2 y 3, ¿ya? Entonces el rayo se acerca a la normal porque está disminuyendo su velocidad y además la luz mantiene constante su frecuencia. Porque la frecuencia siempre se mantiene constante, ¿ya? Entonces sería la E, que es 2 y 3. ¿Vieron? La E. El ítem 1 no entendí muy bien. ¿Qué? El ítem 1, ¿por qué no? ¿Por qué estaba mal? La luz aumenta su rapidez de propagación. Mira, aquí dice que cuando un rayo de luz pasa del aire al agua, entonces está pasando de un medio menos denso a uno más denso. Y nosotros habíamos dicho que la luz iba más rápido en medios Ah, sí, sí, menos sí, densos sí, y que tuviéramos de sí, referencia el vacío, pues, que la luz alcanzaba su velocidad máxima en el vacío y en donde no había como nada de densidad. ¿Cachai? Nada de densidad, sí, sí, entonces sí, eso, pues. sí, sí, ahora me Pues acordé. entonces la 1 es falsa. Y ya, ya miren. Un haz de luz viaja por un medio 1, incide sobre un medio 2, tal como lo muestra la figura. Ya. Según la idea, es correcto afirmar que R es un rayo incidente. R, sí, es un rayo incidente, pues el rayo que va a hacer todo, pues, el rayo que incide sobre la superficie. Aquí tienen que guiar por las flechitas, ¿ya? P es un rayo reflejado. Sí, P es un rayo reflejado porque viene R y se refleja para allá. Y ese sería el rayo P. Entonces ya tenemos dos que son verdaderas. M es un rayo reflejado. Aquí está M. Entonces viene choca con hoy. Viene el rayo de luz. ¡Pup! Y se refracta la superficie. Entonces M sería un rayo refractado. Sí, las serían verdaderas, pues chiquillos. Entonces sería 1, 2 y 3. Hoy no queda poquito tiempo. Ya veamos este ejercicio. Una onda sonora se propaga desde un medio P a un medio Q, tal como lo muestra la figura adjunta. Ya pasa de un medio P a un medio Q y te está diciendo que el ángulo A es mayor que el ángulo B, o sea que el ángulo que está aquí
Entonces, lo que tienen que hacer, si como es menor, significa que se está acercando a la normal, ¿cacharon? La prolongación está más lejos que el ángulo refractado. Respecto de estas situaciones, correcto afirmar que la frecuencia de la onda aumenta al pasar al medio Q, ya. Dijimos que la frecuencia nunca cambia, entonces la que tenga frecuencia la descartamos. Miren, todavía no vemos tono, ¿ya? Entonces, el tono es una característica del sonido, po. Entonces, digamos que no. El tono tiene que ver si se escucha más agudo o más grave, ¿ya? Y eso tiene que ver con la frecuencia, y dijimos que la frecuencia nunca cambia. Entonces, eso no. Cuando veamos sonido y luz van a cachar bien, pero aquí se lo estoy diciendo un poquito más rápido, ¿ya? La onda sonora disminuye su longitud de onda al pasar al medio Q. Ya. Pero la onda en el medio P posee menor rapidez de propagación que en el medio Q. El timbre del sonido, ya. El timbre del sonido no tiene nada que ver. Ya. Entonces nos queda la que tiene longitud de onda y la que tiene rapidez, ¿ya? Nos tenemos que basar en esto que hice aquí. Aquí el rayo se está acercando a la normal. ¿Cuándo pasaba eso? ¿Cuando la velocidad aumentaba o cuando la velocidad disminuía? Disminuye. Disminuía, muy bien. Entonces, medio P, medio Q, ya dice. La onda sonora disminuye su longitud de onda al pasar al medio Q. Dijimos, ya, y la otra sería la onda en el medio P posee menor rapidez de propagación que en el medio Q. No posee menor rapidez, porque si en el medio P, que sería el primer medio, que hubiera menos rapidez que en el medio Q, significaría que estaría aumentando su rapidez y disminuyendo su rapidez. Entonces, la D es falsa y nos queda la C, que es verdadera. La onda sonora disminuye su longitud de onda al pasar al medio Q. Acuérdense que longitud de onda y velocidad son directamente proporcionales. Entonces, si disminuye la velocidad, también va a disminuir la longitud de onda, ¿ya? Por eso es la C. Si disminuye velocidad, también disminuye longitud de onda. Él no tiene que ver con la frecuencia, entonces no es. El timbre tiene una característica del sonido que tampoco nos sirve. Ya, miren, ahora vamos a ver otro fenómeno ondulatorio que se llama difracción, No ¿ya? alcanzamos. Un minuto. F. Ya cabros, nos vemos en la próxima clase. Nada, no sé. ¿Qué dice tía Isi? Hasta la vista. Os quedaban. Estuvo buena la clase, ¿qué? Os quedaban. Ah, qué triste. Pucha, qué mal. Hasta la próxima. Muy buena la clase. Sí, estuvo muy buena. Sí, Gracias. muchas gracias. Eso es lindo. Oh, Aún nos nos queda morimos poquito tiempo. Pucha, eso, pues, cabros. Los queremos caleta. Pucha. Atento al Classroom. Vamos Oigan. a publicar harta pregunta ahí. Pucha, pero ¿y si nos organizamos y nos juntamos cualquier... Oigan, pero también